llena de alegría contar con la presencia de cada uno de ustedes en este almuerzo AmCham del mes de abril y para el que nos reunimos con el fin de escuchar el discurso del señor César Cernuda, quien nos acompaña en esta tarde en calidad de presidente de Microsoft para Latinoamérica y que nos hablará sobre inteligencia artificial e innovación. Pero no podemos dar inicio formal a este encuentro sin antes brindar un especial agradecimiento a 12 marcas que hacen posible la realización de cada una de nuestras actividades. Ellos son nuestro Círculo Élite 2019, compuesto por Bepensa Coca-Cola, Claro Dominicana, Citi, Jaina International Terminals, Martí, Barrick Pueblo Viejo, Humanos Seguros, Square Baton Box, Pasteurizadora Rica, Inicia, Grupo Punta Cana y Grupo Peña de Filló. De inmediato, queridos invitados, les exhortamos a compartir su experiencia de la tarde mediante las redes sociales utilizando el hashtag Inteligencia Innovación. El mismo está presente en los parantes que se encuentran en sus mesas para que nos acompañen durante la tarde. Sin más que agregar, recibamos al vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, señor William Malamud, quien nos tiene unas breves palabras. Escuchemos. Bueno, distinguidos integrantes de la mesa principal, estimados miembros del gobierno y cuerpo diplomático, miembros de la prensa y medios de comunicación, damas y caballeros, apreciados socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. La velocidad de cambio está acelerando en todas las esferas de la vida y es imprescindible que las empresas y personas entiendan la naturaleza y tendencia de estos cambios para competir y tener éxito. En febrero, escuchamos de los cambios en el espacio geoeconómico en una exposición por David Lewis de Manchester Trade sobre la política comercial de los Estados Unidos y cómo este puede impactar a la República Dominicana y la región. En marzo, escuchamos de los cambios en el espacio geopolítico en una charla magistral por Roberto Álvarez sobre el conflicto entre los Estados Unidos y China y implicaciones para la región. Hoy vamos a analizar cambios en un espacio relativamente nuevo, el cyberspace y inteligencia artificial, y cómo esto está impactando y transformando el proceso de innovación de las empresas. La innovación es el proceso de traducir una idea a un producto o servicio que cree valor, y por ende es sumamente importante para la productividad, competitividad y sobrevivencia de las empresas entender lo que está pasando. Entonces es importante tomar el tiempo para aprender y entender lo que está pasando en este espacio nuevo y la dinámica entre inteligencia artificial y la innovación. Por ende, somos sumamente afortunados tener con nosotros como orador y huésped de honor un alto ejecutivo de una de las empresas en la vanguardia de la inteligencia artificial y innovación, César Cernuda, presidente de Microsoft Latinoamérica. Estamos seguros que ustedes van a disfrutar y aprender de su exposición. También el 9 de abril celebramos nuestra Asamblea General, donde la membresía eligió un nuevo Consejo de Directores presidido por Ramón Ortega de PricewaterhouseCoopers. Es un consejo bien representativo de nuestra membresía de 1,800 socios en todos los sectores de la economía y comprometido a la visión y misión de la Cámara Americana. Entonces, para mí es un honor presentar a ustedes nuestra mesa principal, comenzando a mi mano izquierda con Juan Velázquez, nuevo miembro de nuestro consejo y vicepresidente de Central Romana Corporation. Juana Barceló, nuevo miembro de nuestro consejo y CEO de Barrick Pueblo Viejo Dominicana Corporation. Ricardo Pérez, vicepresidente de nuestro consejo y vicepresidente de operaciones de Haynes Caribe.
Robert Copley, Deputy Chief of Mission en representación de la Embajada de los Estados Unidos. Ramón Ortega, nuestro nuevo presidente del Consejo y socio líder de impuestos y legal de PricewaterhouseCoopers. César Cernuda, nuestro orador y huésped de honor y presidente de Microsoft Latinoamérica. Nelson Toca Simón, ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana. Roberto Herrera, vicepresidente de nuestro consejo y presidente de InterEnergy Holdings. Y Edwin de los Santos, tesorero de nuestro consejo y presidente de AES Dominicana. También quiero reconocer los otros miembros de nuestro nuevo consejo. Tenemos presente María Waleska Álvarez, presidente del NAP de Caribe, José Antonio Álvarez, gerente general de Álvarez y Sánchez, Manuel Cabral, de impresora del Yaque, Carlos José Martí, CEO y presidente del Grupo Martí, Alexander Shad, de Frederick Shad Logistics, Fernando Villanueva, de Viamar, y también, no aquí presente, pero Ligia Bonetti, presidenta del Grupo CID, Stephen Puig, CEO de BHD León, Eduardo Cruz, de Humano, y Francesca Reinieri, de Corporación Aeroportuaria del Este, como nuestra nueva secretaria de nuestro comité ejecutivo. Entonces, en continuación, el programa en el día de hoy es inmediatamente vamos a comenzar con el almuerzo y después del almuerzo nuestro nuevo presidente Ramón Ortega va a presentar más formalmente a nuestro orador invitado. Después de su exposición, señor Cernuda va a recibir preguntas de ustedes en el público. Hay formularios en las mesas. Por favor, escribir en una manera legible para un servidor. Y también hay formularios de evaluación para evaluar la calidad del evento. Por favor, llenar esto. Y con esto, muchísimas gracias y buen provecho. De inmediato, invitamos a asumir este podio a nuestro nuevo presidente del Consejo Directivo de la Cámara Americana de Comercio, señor Ramón Ortega, quien nos ofrecerá las palabras de contextualización de la actividad. Escuchemos. Muy buenas tardes. Agradezco a Dios y a la membresía de esta organización por la confianza depositada para dirigir el Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio. Asimismo, quiero agradecer a los pasados presidentes, mis predecesores, algunos de los cuales hoy nos acompañan, por el apoyo manifestado y por el camino construido durante 95 años de vigencia distintiva y evolutiva de nuestra organización. Los valores de nuestra organización, su relevancia para contribuir con el clima de negocios e inversión y muy especialmente nuestros lazos comerciales con los Estados Unidos de Norteamérica son un legado del cual debemos sentirnos orgullosos. El Consejo de Directores que me honro en presidir, compuesto por profesionales líderes comprometidos a trabajar arduamente junto al excelente equipo de la Cámara Americana de Comercio, tenemos el objetivo de elevar esta Cámara un peldaño más del cual la acabamos de recibir. En ese sentido, nosotros hemos visto que el área de tecnología es sumamente importante. Y es por eso que nuestro invitado de hoy nos va a hablar de un tema muy relevante, la tecnología, la cual está provocando transformaciones y nos genera nuevos desafíos, frutos de la disrupción que provocan todos los procesos que afectan al ser humano. También por el empoderamiento que se ha dado a las sociedades a través de las tecnologías de la información y comunicación.
Conforme a los datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadística, algunas cifras explican el empoderamiento. Estos son casi 9 millones de líneas de celulares y las casi 7.4 millones de cuentas de Internet que teníamos apenas a febrero de este año, que cuando la comparamos con 10 años atrás, solamente teníamos 4.000 cuentas de Internet en el país. Creo que esa es una visión clara de qué ha pasado en el país y los retos que tenemos hacia el futuro. Nosotros, en aras, vista la importancia, tenemos un comité de información y tecnología dirigido por María Bolesca, que está con nosotros, el cual ha estado invirtiendo cientos de horas con profesionales comprometidos para ayudar al gobierno, a la organización y a la sociedad en temas que tienen que ver cómo aprovechar la tecnología para temas de educación, para temas de desarrollo y emprendedurismo, de manera tal que la sociedad se pueda beneficiar de estos temas de la tecnología y nosotros podamos ser una entidad de avanzada. Y sin mucho preámbulo, quisiera hablarle un poquito de nuestro invitado en esta ocasión. El señor Cernuda, que estuvimos un poquito platicando. Nuestras empresas tienen una relación internacional importante desde hace muchos años. Es una de las personas, es el presidente de Microsoft para Latinoamérica, fue el presidente de Microsoft para Asia y Pacífico. También ha recibido varios premios muy importantes. Recibió el premio de uno de los 10 empresarios más importantes en España. También tiene el título de Top 50 hispanos más influyentes por el Hispanic IT Executive Council. También recibió el mejor ejecutivo del año en el 2011 por la revista Emprendedores y más recientemente el ganador del premio Aster. Queremos dar las gracias al señor Cernuda por aceptar esta invitación y le invitamos que por favor pase al podio. Muy buenas tardes a todos. Ministro, presidente, un placer estar esta tarde aquí en la AmCham, compartiendo un poco qué está pasando en este mundo de la transformación digital. Comentaba que la verdad es que hacía tiempo que no estaba con la gente de la AmCham. Y yo hacía tiempo porque cuando estaba en Asia creamos un chapter, de hecho regional, y en concreto el presidente de la AmCham en Corea, el presidente de Microsoft que teníamos en Corea, y siempre hemos intentado ser muy activos y colaborar en todos los países donde tenemos o existe un chapter de la AmCham, con lo cual un placer estar aquí hoy. Y mi objetivo o idea es compartir un poco con todos vosotros qué es lo que está pasando en esta transformación digital, esta cuarta revolución industrial, y de alguna manera ayudarnos a reflexionar sobre este cambio que es un cambio real, que está pasando en todos los sectores, en todas las industrias y en todos los países. Me preguntaba un periodista, dice, ¿pero esto está pasando, va a pasar en la República Dominicana? Porque claro, aquí vamos más despacio. Y le decía, está pasando en todos los sitios, en todos los países y en todos los sectores. Entonces voy a ver si soy capaz, perfecto, de pasar las transparencias. ¿Qué duda cabe que el mundo está cambiando? El mundo ya ha cambiado. Y está cambiando a una velocidad que yo creo que nunca antes habíamos visto. Por eso mucha gente habla de la cuarta revolución industrial, que es la transformación digital. Muchos dicen que realmente el cambio pasa cuando no somos capaces de darnos cuenta que cosas han cambiado. Es decir, cuando realmente estamos haciendo cosas de forma nativa y no nos hemos dado cuenta que son disruptivas porque las hacemos de forma natural. Y si pensamos en el mundo digital y muchas de las cosas que hacemos hoy son ya nativas. Algo que parece sencillo
y es utilizar tecnología de forma táctil. Hace 10 años no lo hacíamos, hace 15 años. Y hoy le das a un niño un ordenador y empieza con el dedo y no es capaz de interactuar, porque está acostumbrado a utilizar cosas de forma táctil. Cuando hablamos, por ejemplo, y estamos empezando a interactuar de forma natural, hablando con sistemas, no es tan habitual todavía, pero todo eso va cambiando. Entonces, realmente el éxito será y estará pasando en la medida que muchas de las tecnologías que ya estamos utilizando de forma natural y nativa, no nos estemos dando cuenta de ellas, que no sean intrusivas. Y hoy hablaremos, por ejemplo, de la inteligencia artificial como algo que estamos ya utilizando. Fijemos en esta transparencia. Me gusta utilizarla porque tenemos que reconocer y entender cómo ha cambiado y cómo está cambiando la forma de trabajar. Yo siempre pongo el ejemplo de que a mí me enseñaron en la universidad y en el colegio a aprenderme la lección. Me la aprendía, me la preguntaban, la recitaba y si me la sabían bien me ponían un 10. Y luego me iba a trabajar a una empresa y me hablaban de trabajar en equipo, pero nadie me había enseñado a trabajar en equipo. Hoy los jóvenes, de forma natural, aprenden y colaboran en equipo. ¿Por qué? Porque están en las redes sociales, están compartiendo información, están comentando, están colaborando de forma natural. Y si vemos el sistema de enseñanza ha ido cambiando para que trabajen en equipo, aprendan en equipo. Yo me acuerdo hace años, tenía una discusión con mi padre, que en paz descanse, y siempre tenía razón, porque aunque no la tuviera, la tenía. Y yo hoy en mi casa no la tengo, porque cada vez que digo algo, dice mi hijo o mi hija, espera un momento que lo busco. Y cada vez que estoy mal, dice, ¿lo ves cómo no? Digo. Entonces, fijaros ese ejemplo que acabo de dar, algo tan natural como cuando alguien te da un dato, lo buscas. Ya no hace falta memorizarlo. Entonces, realmente todos queremos ser capaces, en este mundo del trabajo, de ser mucho más productivos y poder trabajar desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, y no hace falta que tengamos un sitio fijo. Uno de los grandes debates que estamos teniendo en la sociedad de hoy es el mundo de la inclusión. Y en este mundo de la inclusión, en muchas ocasiones estamos hablando de cómo podemos ser inclusivos a personas, o hombres o mujeres, que queremos llevar a nuestros hijos al colegio, tenemos que llevarles al colegio, o que tenemos que estar antes. O cosas que están pasando hoy, que antes no pasaban tanto. Gente que se separa y dice, yo tengo que cuidar de mis hijos, ¿cómo puedo crear un mundo mucho más inclusivo donde todos podemos trabajar teniendo en cuenta las circunstancias personales? Y eso empieza a hacer que el mundo del trabajo sea mucho más abierto. Yo paso muy pocos días al año en la oficina que tenemos en Fort Lauderdale. De hecho, no tengo ni siquiera despacho. Tengo una sala de reuniones que utilizo cuando voy. Me la reservan cuando voy, cuando no hay cosas mías personales como tales, algunas fotografías de cosas nuestras de Microsoft, pero esa sala la utiliza la gente cuando yo no estoy. Mi despacho va en un maletín mío, que es mi ordenador, y conexión donde esté. Algo muy natural, pero eso es un enorme cambio en la forma de trabajar. Seamos un poco más provocativos, es decir, pensemos en el mundo de la fotografía. Nadie me puede decir que hoy hacemos menos fotos que antes, yo creo que hacemos muchas más. Pero en esa disrupción que ha existido en el mundo de la fotografía, fijaros cuántas empresas han quedado por el camino y cuántas nuevas han surgido. ¿Cuántos de nosotros hoy decidiríamos invertir en crear una empresa de carretes de fotos o de revelado de fotos? Es decir, realmente pensemos cómo esta industria ha cambiado y cómo el ser capaz de entender las tendencias tecnológicas y las necesidades de cada uno de nosotros, que queremos tener más fotografías, queremos tener acceso a ellas. Claro, no las podemos tener todas impresas y buscar la fotografía, cómo almacenarlas. Fue digitalizando esto de tal forma que hoy estamos caminando y sacamos el teléfono y hacemos una fotografía. Yo tengo una lámina que muestra dos momentos, dos hechos históricos en la Plaza del Vaticano cuando se anuncia el Papa. En tan solo 8 años, viendo cómo se anunciaba el Papa, todo el mundo aplaudiendo emocionado, y otra donde nadie está aplaudiendo emocionado porque todo el mundo está con un teléfono grabando el momento. ¿Cuántas veces vamos a un concierto y nadie escucha la música? Está todo el mundo con el teléfono grabando. Fijaros cómo vamos cambiando nuestros propios hábitos y cómo interactuamos de una forma muchísimo más natural y en tiempo real con algo que al final no deja de ser fotografía, que es estar grabando en momentos que están pasando. O
Hace escasos años discutíamos si Betamax o VHS, cuál iba a ser el que iba a liderar el mercado. Y no era ni VHS ni Betamax, porque iba a ser el mundo digital a través de los DVDs. Y hoy ni siquiera los DVDs. Es decir, hoy seguramente ninguno crearíamos una empresa para fabricar DVDs. Estos ejemplos que estoy dando son fáciles mirando para atrás. Lo realmente difícil es mirar para adelante. Es decir, en mi sector, si yo me dedicase al mundo de la música o si me dedicara al mundo de crear series de televisión o al mundo audiovisual, mirando hacia adelante, ¿cuál es mi modelo de negocio? Mirando hacia atrás es fácil y mirando hacia adelante. Si habláis posiblemente con cantantes, os dirán que su modelo de negocio ha cambiado completamente. Antes vendían CDs o discos y hoy realmente su mayor fuente de ingresos son los conciertos. Hace años dejamos de tener conciertos, no hacía falta que hicieran conciertos porque realmente los ingresos venían por otro sitio y hoy ahora vuelven a tener conciertos. Fijaos cómo le ha cambiado el modelo de negocio a un sector tan interesante y tan sencillo como el de tener un cantante cantando. Entonces, es muy importante que cada uno de nuestros sectores seamos capaces de entender y analizar las tendencias que está habiendo y cómo van a crearse nuevos sistemas de monetización. A mí me gusta dar siempre un ejemplo muy gráfico, que es el pensar que la mayor compañía de automóviles del mundo no tiene un solo automóvil, que se llama Uber. La mayor compañía que vende habitaciones del mundo se llama Airbnb y no tiene hoteles. Podemos discutir muchas cosas, pero estos ejemplos son ejemplos reales. Cuando pensamos en el sector financiero, ¿qué va a pasar en los próximos años en el sector financiero? ¿Por qué los bancos o el sector financiero le preocupa tanto las fintech? ¿Por qué surgen fintechs? ¿Qué va a pasar en el mundo de retail? ¿La gente va a ir de comprar y todo se compra online? ¿Qué va a pasar en ese sector? El mundo de la agricultura y otros ejemplos, y ahora hablaremos de algunos de ellos con ejemplos reales. Obviamente, como compañía, nosotros también nos hemos transformado. Yo siempre digo que hace 10 años, 8 años, nuestra compañía tenía unos beneficios muy importantes. Éramos una compañía que facturábamos 70, 75, 70 billones de dólares y generamos beneficios de 25 billones, 23 billones. Una compañía rentable. Sin embargo, cuando generábamos esos beneficios, fue cuando decidimos cambiar. Fue cuando decidimos y darnos cuenta realmente, decir, oye, el mundo cómo está cambiando. Y esta mañana en un desayuno, con algunos, creo que algunos de vosotros estabais en ese desayuno, compartí un dato. Y yo les decía que cuando nosotros decidimos cambiar, el mercado potencial que yo tenía o que Microsoft podía tener en un mercado como el Latinoamérica, es decir, cuando nosotros veíamos la oportunidad del mercado, la veíamos así. Y eran 20 billones de dólares. En el momento que nosotros decidimos en nuestra estrategia abrirnos y pensar de forma distinta, es decir, no somos una compañía solamente de sistemas operativos o de ofimática o de redes o de bases de datos, sino realmente decir, oye, somos una compañía que tiene que ayudar en esa transformación digital. Una compañía que tiene que ser líder en esa transformación digital invirtiendo en el mundo de la inteligencia artificial y el mundo del cloud computing. En ese momento, en vez de tener un mercado así, pasó a ser así. Y pasó de ser un mercado potencial de 20 billones a 200 billones. Como consecuencia de eso, nuestra cuota de mercado era mucho menor. Pero la oportunidad era mucho mayor. Y si algunos seguís la acción de Microsoft, eso es lo que han visto los analistas, nuestros crecimientos. Y en aquel momento la compañía pues valía 180, 200 billones de dólares, o 160 por ser más concretos. Y ayer cerró la compañía valiendo 950 billones de dólares. Sin embargo, nuestros beneficios no han llegado a ser de 25 billones ni 23 como lo eran antes, son menores. Pero con una proyección de que puedan ser mayores porque hemos cambiado el modelo y el mercado. Y en ese sentido, nuestra misión como compañía es la de poder empoderar a las personas y organizaciones en el planeta a conseguir más y mejores cosas. Es decir, ¿cómo podemos ayudar a que la gente sea capaz y las empresas sean capaces, o los gobiernos, de transformarse y de ver esta potencialidad en el corto, medio y largo plazo? Por dar algún dato concreto en la República Dominicana, porque creo que es importante que nos presentemos, nosotros llevamos en
En el país, 20 años, tenemos una oficina relativamente pequeña con 25 personas trabajando en el país, pero tenemos 400 socios de negocio. Es decir, nuestro modelo realmente es un modelo donde trabajamos con partners que trabajan en el país. Y para mí algo que es muy importante es cómo invertimos en el país en la parte de educación, cuántos empleos están relacionados con tecnologías nuestras, trabajando con esa tecnología en el país. Una de las cosas que nosotros hablamos siempre es cómo podemos ser una compañía global, porque lo somos, pero ser capaces de tener presencia local para poder entender la casuística y poder estar presente en el país. Y eso es lo único que quería realmente poner como ejemplo de Microsoft, porque yo creo que lo que tenemos que hablar hoy es un poco de esta inteligencia artificial. Parte de mi objetivo es desmitificarla un poco. Es decir, yo creo que muchas personas, muchas empresas, muchos gobiernos, cuando pensamos en la inteligencia artificial, pensamos en algo de futuro, pensamos en las máquinas. Pero realmente la inteligencia artificial existe hace más de 25 años. Os puedo asegurar, antes le preguntaba a preguntar, ¿cuántos de vosotros habéis utilizado la inteligencia artificial alguna vez? 5%. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado o utilizáis la inteligencia artificial todas las semanas? Veo muchas caras de Microsoft. Y alguien que ha estado en una sesión de antes. Fijaros, ¿cuántos de vosotros habéis hecho una búsqueda por Internet? Todos. Bienvenidos al mundo de la inteligencia artificial. Ya podéis decir que la habéis utilizado. ¿Cuántos de vosotros habéis visto una película o estáis con una suscripción online en Netflix o en cualquier otro sistema? Bienvenidos al mundo de la inteligencia artificial. Cuando veis 98% match, inteligencia artificial. ¿Cuántos habéis dado un comando a un teléfono y habéis pedido algo? Bienvenidos a la inteligencia artificial. Pero no nos damos cuenta de ello porque por eso no hemos levantado la mano, porque ya está embebido. Hace más de 25 años que estamos trabajando en inteligencia artificial desde Microsoft y otras compañías. Lo que sucede es que ahora ha habido un punto de inflexión tremendo. Porque antes éramos unos pocos los que utilizábamos la inteligencia artificial en nuestra tecnología y la poníamos al servicio. Hoy todos estáis pensando y trabajando en modelos que os permitan utilizar lo que hay alrededor de la inteligencia artificial. El mundo de Machine Learning, los datos. Y eso es consecuencia de algo muy sencillo. Es el mundo de los datos ha cambiado porque hoy la tecnología es mucho más barata que antes. Y el poder almacenar los datos es mucho menos caro que antes. Y por tanto tenemos muchos más datos. Por eso todo el mundo habla del Big Data. Ese Big Data, porque hay muchos datos, porque son mucho más baratos, hoy los costos computacionales también son mucho más baratos para trabajar con esos datos. Es decir, el gran punto de inflexión del mundo de la nube pública, es básicamente porque esos datos es mucho más barato tenerlos en una nube pública y poder operar con ellos que tener yo mis propios data centers, mis propios mainframes para poder, y gente trabajando con todo eso. Eso ha hecho que haya un punto de inflexión y que además empecemos todos a trabajar en distintos algoritmos. Es decir, tú en tus algoritmos para tu sector, yo en los míos, y eso haga que seamos capaces de predecir cosas y trabajar en ese mundo. Es la forma más sencilla que os puedo explicar por qué está habiendo este punto de inflexión en el mundo de la inteligencia artificial. Ahora bien, el ingenio humano es la base de todo ello. Es decir, el hecho de que nosotros seamos capaces de reaccionar hacia un imprevisto. Es decir, un sistema computacional, cuando hay un imprevisto, tienes que ponerlo en bucle, tiene que ir a otro sitio. Nosotros improvisamos, obviamente sentimos. Ese ingenio humano, lo que tenemos que conseguir hacer es amplificarlo con la tecnología. Yo siempre pongo el ejemplo, he puesto un ejemplo aquí que es la foto del mundo de la agricultura, porque es muy sencillo de entender. Yo voy viendo qué es lo que está pasando o no. Pero realmente no sé si son 24 grados o 26 grados. No sé si la humedad es del 80% o del 92%. No sé si realmente la plaga está llegando o va a llegar. Y la tecnología me va a ayudar a ser mucho más preciso y predecir las cosas. Otro ejemplo gráfico es el del médico. Cuando un médico dice, oye, creo que tienes esto, pero voy a hacer una serie de pruebas para comprobarlo. Y es muy natural para nosotros las pruebas. Pues ahora somos incluso capaces, con resultados, de entender las tendencias y inteligencia artificial de adelantarnos a posibles tratamientos o posibles enfermedades que puedan venir.
Eso es realmente la potencia que tiene esta inteligencia artificial, que es lo que está haciendo es trabajando con datos y con esos datos ser capaces de predecir, ser capaces de mostrarnos distintas opciones en cuanto a cosas. Un ejemplo real hoy. Hoy, estábamos hablando antes el ministro y yo, de China. Yo hoy puedo estar hablando con el ministro de Industria y Comercio de China, y el señor ministro puede tener una reunión con él, en el que el señor ministro le habla en español y el ministro en China le está escuchando a usted en chino. ¿Por qué? Porque el sistema, y en este caso es Skype for Business o en Teams, hemos embebido ya una tecnología que es capaz de entenderle al ministro hablando en español, entender que la persona está escuchándole en chino. Por tanto, cuando usted está hablando en español, el sistema lo traduce, le habla en chino, el ministro en China le está escuchando en chino, le contesta usted en español, pero como está gente de la AmCham en Estados Unidos, se lo está transcribiendo al inglés. Y eso es en tiempo real. Entonces, fijaros, lo que hay ahí, hay distintos componentes con inteligencia artificial siendo capaces de entender un lenguaje, traducirlo, va aprendiendo del lenguaje con machine learning, etcétera, etcétera. Y eso realmente es lo que tenemos que entender, cómo se amplifica ese ingenio humano. Esto no es nuevo, realmente durante siglos hemos evolucionado como sociedad. Todo empieza con la necesidad. Acabo de dar un ejemplo muy claro, es decir, la necesidad de hablar otros idiomas. Esa necesidad hace que haya innovación tecnológica y esa innovación tecnológica hace que haya progreso. La gran diferencia que hay hoy es que ese progreso, la velocidad que hay en estos cambios es mucho mayor de lo que pasaba hace siglos. Y por eso vemos grandes hitos que han pasado en los últimos 20, 25 años, cuando antes llevaban siglos a hacer esos hitos. A mí siempre me ha gustado hablar de la transformación que existió del mundo del transporte animal hacia el automóvil. Ese cambio duró más de 25 años. La resistencia a ese cambio fue tremenda. Yo siempre pongo el ejemplo de la ciudad de Nueva York. En Nueva York había aproximadamente 100.000 caballos que operaban en esa ciudad. Imaginemos los negocios alrededor de esos 100.000 caballos. Jinetes, caballerizas para guardar los caballos, empresas que alimentaban a los caballos, empresas que limpiaban todo lo que dejaban los caballos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente quería ese cambio? Muy poca. ¿Qué discusión había? Pues cómo puedo hacer que el caballo sea más delgado para que vaya más rápido, o cómo puedo hacer que el caballo engorde 4 kilos más para llevar más carga. Y había otras personas trabajando, creando un motor para que fuese automático el coche, es decir, que el coche realmente por combustión pudiera conducir, ir más rápido, llevar más carga. Pero la resistencia fue enorme porque había mucha resistencia a ese cambio. Hoy estamos viendo una situación de alguna manera parecida, pero a una velocidad mucho más rápida. Es incómodo el cambio, porque nosotros nos sentimos en nuestra zona de confort en nuestro día a día y no queremos, si somos una compañía de fotografías o de carretes de fotos, no tenemos ningún interés en que se digitalice. Si somos una compañía que lo que hacemos es vender mesas de trabajo para que sean estáticas, no nos interesa que esto cambie. ¿Cómo esos cambios nos van a afectar en nuestros modelos de negocio? Pero tenemos que entender que van a cambiar, porque la sociedad está cambiando, y qué vamos a hacer nosotros por liderar con ese cambio, entendiendo lo que somos. Realmente para nosotros, cuando entendemos la inteligencia artificial dentro de Microsoft, un punto fundamental es cómo la podemos democratizar de tal manera que nos llegue a todos. Como he dicho antes, hace 25 años llevamos trabajando ya con la inteligencia artificial. Pero realmente nuestro objetivo es ser capaces de democratizarlo para que todos vosotros podamos tener acceso a esa inteligencia artificial, seamos capaces en cada uno de nuestros sectores crear nuestros propios algoritmos. Porque si no, será nuevamente algo de muy pocos. Y por eso creemos que esta transformación digital va a democratizar la sociedad de una forma que no hemos visto antes, y seguro que hablaremos de ella en la sesión de preguntas y respuestas. Esos son datos reales en Latinoamérica. Cuando a mí me preguntan, oye, esto está pasando, esto es real, ¿y en qué sector? Y como he dicho antes, en todos los sectores, en todos los países, y sí está pasando. Y os voy a dar un dato más. Nosotros en Latinoamérica tenemos una juventud que no existe en otros países. Cuando comparamos, por ejemplo, la juventud que existe en Latinoamérica con un país como Japón,
Japón tiene unos problemas muy distintos a los que podemos tener en Latinoamérica. Entonces tenemos aproximadamente 180 millones de estudiantes en Latinoamérica. Son más que en Estados Unidos y más que en Europa. Y estos 180 millones de estudiantes son nativos digitales. No se tienen que transformar. Cuando voy a dar una charla a los jóvenes y hablo de la transformación digital, no entienden de lo que les estoy hablando, porque ellos son nativos digitales. Entonces es muy importante que entendamos eso, porque el punto de inflexión y la oportunidad que existe y va a existir con la cantidad de nativos digitales que tenemos en regiones como Latinoamérica o el sudeste asiático, va a hacer que realmente las economías cambien en los próximos años. Y en el caso de Latinoamérica, antes decían que yo había sido presidente de Asia y Pacífico, tenemos un enorme potencial, porque además tenemos muchas cosas en común, no solamente el idioma, sino muchas cosas. En muchos casos, obviamente, hay una pluralidad y diversidad enorme, pero venimos de una cultura parecida, religiones parecidas. Cuando hablamos del sureste asiático o de Asia, tienes un país como Indonesia, que es el país de mayor número de musulmanes del mundo, y al lado tienes Tailandia, que es completamente distinto, y en Malasia tienes malayos, que son, dentro de un país de 20 millones de habitantes, malayos hindús, malayos chinos y malayos. Fijaros la cantidad, y encima no hay tratados entre países, etcétera. Con lo cual, esa economía de escala es una enorme oportunidad para nosotros. Y por eso esa inteligencia artificial puede ser una enorme oportunidad para Latinoamérica y es una realidad. Quiero poner un vídeo para hablar un poquito, para que veáis un poco qué es esto de la inteligencia artificial y casos reales. ¿Podemos poner el vídeo? Si le doy. Today, right now, you have more power at your fingertips than entire generations that came before you. Think about that. That's what technology really is. It's possibility, it's adaptability, it's capability. But in the end, it's only a tool. What's a hammer without a person who swings it? It's not about what technology can do, it's about what you can do with it. You're the voice, and it's the microphone. When you're the artist, it's the paintbrush. We are living in the future we always dreamed of. We have mixed reality that changes how we see the world, and AI empowering us to change the world we see. You have more power at your fingertips than entire generations that came before you. So here's the question, what will you do with it? Es un anuncio real que estamos teniendo en Estados Unidos y en otros países, porque de alguna manera queremos desmitificar este concepto de inteligencia artificial y lo queremos realmente hacer plural, es decir, que todo el mundo sea parte de ello, porque todos nos podemos beneficiar. Yo, además de llevar Latinoamérica, una de las cosas que he hecho y he trabajado es en el área de deportes, es decir, nosotros tenemos una división de sports a nivel mundial, y en esa área de sports yo he dedicado mucho tiempo. Fijaros, con tecnología, la cantidad de cosas que hemos hecho en esa industria. Es decir, estamos monitoreando jugadores, su performance y ver sus rendimientos. Con esos datos y los médicos analizar cuándo tienen que estar descansando, cuándo no deben de descansar, por qué su performance sube o baja. A ver, si hablamos del negocio del mundo de los deportes, imaginemos, dice, oye, ¿cómo puedo subir los ingresos? Dice, bueno, tener más gente en el estadio, subir los ingresos del estadio, y empezamos a tener discusiones, decir, no, si lo que tenemos que hacer es ser capaces de que la gente se pueda conectar. ¿Cuál es el gran activo que yo tengo? Un equipo en Real Madrid. Dice, mi gran activo es la cantidad de seguidores que tengo. Pues en España son 4 millones de seguidores, 5. Pero a nivel mundial hay 600. ¿Cómo soy capaz de conectarme con mis followers, darles lo que necesitan y monetizarlo? Hoy el Real Madrid, que es el club que más factura del mundo con el Barcelona, son 700 y pico millones de dólares. ¿Cómo sería yo capaz de, utilizando la tecnología, hacer una monetización distinta, dando los servicios que quieren esos 600 millones de seguidores? Imaginemos que fuera capaz de cobrarles $1 al mes a cada uno de ellos. Entonces estamos hablando qué importancia tienen los nuevos modelos de monetización y cómo esos datos y la información me van a ayudar a mí a realmente transformarme. Voy a daros algunos ejemplos reales de distintas industrias. Empezar con este del deporte, sin tener la lámina, y después voy a abrir a preguntas y respuestas. ¿Os parece?
Este es un ejemplo real de una empresa en Guatemala. Para el DND yo estuve con el presidente de la empresa, no sé cuánto lo conoceréis, una empresa que dedica al mundo de las bebidas, del mundo del consumo. Y básicamente dice, yo quiero que todos mis trabajadores, pero incluso la gente del transporte, los que están, los camioneros que van a llevar mis productos, estén todos comunicados, sean capaces de acceder a la información y podamos todos trabajar en equipo. Les montamos una plataforma y además se dicen, y quiero además ser capaz de utilizar mi mundo analítico de datos para dar unos mejores servicios a mis clientes. Bueno, hemos en Guatemala trabajado con ellos, hacer que sus niveles de productividad crezcan, ser capaz de crear toda esa plataforma para ellos, que analicen sus datos. Y hace 2 semanas me pedían el grupo PepsiCo, les invitó a dar una conferencia en Londres, nos pedía Microsoft que fuéramos para enseñar a todas las embotelladoras del mundo y pares que tenían en el mundo cómo una empresa en Guatemala estaba liderando la transformación que otras empresas en Europa no podían hacer. Porque la tecnología es la misma. Es un tema de que realmente el comité de dirección o el empresario dice, yo quiero transformarme. Pues es la misma que van a utilizar en Estados Unidos, que en Inglaterra, que en la República Dominicana. Porque es un pago por uso en un mundo de la nube. Es un ejemplo real de hace 2 semanas estábamos invitados. YPF, hablamos antes el ministro y yo de la refinería, del precio del petróleo, pero quiero contar este ejemplo porque, fijaros, una compañía en el mundo del petróleo dice, me quiero reinventar. Y hace 2 semanas, no, 3 semanas, estaba yo firmando un convenio con el presidente, con Miguel, el presidente de YPF en Argentina, y dimos una rueda de prensa conjunta donde hablaba de la estrategia de futuro de YPF. Y en esa estrategia de futuro de YPF estaba hablando cómo iba a utilizar la inteligencia artificial, cómo iba a utilizar esa inteligencia artificial para ser mejor en los pozos que tenían, analizar mejor los datos. Y os voy a dar un ejemplo interesantísimo. Decía, tenemos 2.500 gasolineras y somos la mayor empresa de logística del país porque estamos transportando todos los días petróleo o productos por todo el país y fuera del país. Yo lo que tengo que ser capaz es dar servicios a todos los clientes que paran en mi gasolinera todos los días. El titular de esa rueda de prensa fue: el nuevo petróleo de YPF es el mundo de los datos. Fijaros, el nuevo petróleo de YPF son los datos. Entonces, algo muy importante cuando estamos pensando en nuestros modelos económicos es qué tipo de información tengo y cómo la puedo monetizar. Fundamental, obviamente, que garanticemos la privacidad y la seguridad de esos datos, pero es fundamental cuando estamos creando esos modelos económicos que pensemos, y con esta información y con estos datos, qué tipo de servicios puedo ofrecer y cómo puedo monetizarlo. En Uruguay, PharmaShop, una cadena de farmacias, donde no solamente han querido digitalizarse y decir, oye, quiero crear una aplicación multicanal donde yo pueda entrar con mis distintos dispositivos, sino que además dice, quiero hacer un engagement, quiero hacer concursos, quiero hacer de alguna manera que la gente pueda estar trabajando conmigo y tener una interacción mucho mayor. Porque en el fondo soy un gran retailer. Y lo que quiero hacer es que realmente ese engagement sea con nosotros y yo voy a estar monetizando además porque sé qué tipo de servicios y qué tipo de productos quieren mis usuarios y mis clientes. Y voy a dejar de ser una compra impulsiva o de necesidad, donde por la ubicación geográfica que tenga, mi farmacia, viene la gente a comprarme. Tengo que salir a buscar a los clientes, ser proactivos. Pues es un ejemplo, nosotros hemos trabajado con ellos para crear este sistema multicanal. Kollmorgen, esto es una compañía en Brasil. Hablaba antes con el ministro, y además es importante en la República Dominicana porque tenemos bastante fabricación. Cuando estamos hablando del mundo de la fabricación, ¿cómo podemos utilizar el Internet de las cosas? ¿Cómo podemos utilizar de una forma efectiva el mantenimiento predictivo? En este caso, estas máquinas son capaces, con un dispositivo, una persona desde un móvil, entender qué le está pasando a la máquina y desde ese móvil, con ese dispositivo, ser capaz de estar dando mantenimiento en tiempo real y algo mucho más importante, conseguir que la máquina no pare, porque sabemos que se va a parar. Hoy cuando lo vemos mucho en los ascensores, revisión, 14 de febrero, saben que cada 3 meses hay que hacer una revisión porque hay una estadística que dice. Sin embargo, hoy lo que está pasando en los ascensores, nosotros trabajamos con las 2 grandes fabricantes de ascensores utilizando tecnologías que les permiten hacer mantenimiento predictivo.
De tal manera que están viendo si el ascensor está yendo ya más despacio, más rápido, está habiendo muchos más uso o menos uso, y por tanto adelantarnos antes de que el ascensor deje de funcionar. O en los aviones, donde estamos trabajando con mantenimientos predictivos, entendiendo no solamente las horas de vuelo, sino el trabajo. Fijaros, hay ya empresas donde están hablando de te voy a facturar por servicio. Es decir, el motor que antes me comprabas me lo vas a comprar, pero además te voy a cobrar una suscripción, porque te voy a dar datos de cómo opera este motor con tus distintos pilotos. Vas a saber qué pilotos están forzando más la máquina, cuáles menos, cuáles son más agresivos, cuáles te consumen más gasolina o más combustible, cuáles menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos datos son muy buenos para las compañías aéreas que lo quieren también, les optimizaría y les ayudaría a ser mucho más rentables. Banco Popular, este es un ejemplo típico de lo que es un asistente para clientes. Fijaros, cuando hablamos de la multicanalidad, y todos tenemos un reto en conocer mejor a los clientes, y este va a ser el último ejemplo y pondré un vídeo. Nosotros tenemos habitualmente datos estructurados de nuestros clientes. Todos vosotros en vuestros sectores tenéis datos estructurados, es decir, la base de datos de clientes y tenéis los datos. La complejidad es cruzar esos datos estructurados con todos los datos no estructurados. Uno de los mayores retos que está existiendo, cuando hablamos de esta transformación digital, se habla mucho del mundo financiero y del mundo de retail, como diciendo, son de los dos que más se han transformado o que más amenazas tienen. Realmente, históricamente, el sector financiero era conocido, o es conocido, por ser un sector que realmente manejaba datos. Es decir, el éxito de una entidad financiera pasaba fundamentalmente, y lo estoy simplificando mucho, pero pasaba por ser capaces de entender que a César Cernuda no se le podía dar un crédito, que a nadie se le podía dar un crédito al 5% y a Siguara, que está sentada ahí, al 3%. Es decir, de manejar los riesgos. Y esos riesgos se manejaban en función de la información y datos que tenían de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que las empresas que más datos tienen de nosotros ya no son los bancos. Son otras compañías con las que estamos operando todos los días. Supongamos que mañana nosotros queremos comprarnos un coche, y eso es un ejemplo real. Es decir, Alibaba es el mayor distribuidor de coches y vendedor de coches en China. Y dice, la regulación de China le permite, y dice, no hace falta que me pague, ya te financio yo. Si me llevas comprando hace más de 15 años, sé perfectamente quién eres, tengo tus datos, tengo tus cuentas, tengo todo. Entonces, la regulación hace que realmente no se esté abriendo así el mercado, pero por otro lado existe obviamente una enorme amenaza. Entonces, estos ejemplos son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchas entidades financieras? Crear omnicanalidad, creando bots que realmente están aprendiendo de las interacciones que tengo con los clientes. Cada vez que me llaman, qué necesidades tienen, qué servicio le puedo dar, cómo puedo aprender y cómo conecto esa información que me está llegando por las llamadas con la información estructurada que tengo en mis bases de datos y la no estructurada, todo lo que existe de César Cernuda en las redes. Y con eso tengo una visión mucho más concreta y cercana de quién es César Cernuda, para tomar mejores decisiones. Voy a poner un último vídeo, he hecho la charla en el tiempo que me había comprometido. Pongo el vídeo y abro para preguntas y respuestas. Today, right now, historical sites are disappearing, but artificial intelligence can help us bring history back to life. If you don't know where you come from, you don't know where you go. We use Microsoft AI to help us reproduce historical places. I need to make it possible because it's so important to do it. To recreate the sites, we had to stitch hundreds of pictures, one by one. With Microsoft Artificial Intelligence, we are able to stitch hundreds of thousands of pictures in one night. Before, it was just a representation of the site. With this technology, you can go in, you can experience it. Let's go in another place. I'm ready for the next one. Artificial intelligence lets us experience our past. It helps us create our future. Bueno, yo creo que un ejemplo más, y antes de abrir el Q&A, nuevamente, para mí es muy importante el que no pensemos que estas máquinas o las máquinas son las que van a predecir el futuro y que viene después. Lo más importante es que nosotros seamos capaces de liderar ese cambio.
Cuando hablamos del mundo de las startups y pensamos hace 30 años, muchas de ellas se las llamaban pymes. Yo muchas pregunto, ¿qué diferencia hay entre una startup y una pyme? Me dice, bueno, una startup está más relacionada con el mundo de la tecnología. Digo, ¿cuántas pymes nos tienen tecnología hoy? Hicimos una panadería. Pues mira, hace 2 semanas, la última vez que estuve en Chile, hace 4 semanas o 3 semanas, estaba yo en Chile, una mesa redonda de jóvenes empresarios, una de ellas me dice, he creado una startup que es una panadería. Y dice ya, fabrico pan, lo vendo online, lo distribuyo de esta manera, también pastelería, voy a fiestas. Ahora, cuando pensamos en una pyme y la queremos hacer internacional y pensamos hace 20 o 30 años, era difícil pensar que una pyme en la República Dominicana o en cualquier otro país en menos de 5 o 6 años se podía convertir en una multinacional. Sin embargo, hoy cuando pensamos en una startup, si tiene una buena idea, ya crea una buena plan estratégico internacional, no solamente local, y dice, oye, yo voy a hacer esto porque creo que tengo esta posibilidad a nivel mundial, y consigue fondos, se convierte en una multinacional, no digo que sea rentable o no en los primeros años, en muy corto plazo. ¿Y eso qué quiere decir? Que realmente la oportunidad para mercados como los que estamos hablando y países en los que tenemos estos nativos digitales y jóvenes, si somos capaces de formarles, invertir en ellos, vamos a ver muchas startups y estamos viendo ya mucha innovación, no solamente que venga de Estados Unidos o que venga de China o que venga de países, entre comillas, más desarrollados. Por ejemplo, la factura electrónica, el 50% de las facturas electrónicas del mundo se emitieron en Latinoamérica en el año 2017. No tengo los datos del 2018. El 50% en el mundo se emitieron en Latinoamérica. Y eso hace que haya muchísima innovación y empresas que están trabajando en Latinoamérica y estén saliendo a nivel mundial a ayudar a muchos gobiernos y países a digitalizarse con la factura electrónica y lo que ello conlleva en la parte de impositiva, la parte tributaria, la parte de entender el negocio de una forma completamente distinta. Entonces, por eso es muy importante que cada uno de nosotros entendamos cómo la tecnología va a trabajar para nosotros y que no pensemos, y con esto cierro, que la tecnología es la que va a hacer el cambio. El cambio lo tenemos que hacer nosotros. El cambio tiene que nacer en el cambio cultural que demos a la empresa, en el cambio, en el change management process que haga yo como líder. Y la tecnología tiene que ser un habilitador para que yo lo pueda hacer. Así que con eso, muchísimas gracias y creo que tenemos un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, muy interesante esta visión del futuro. Como dijo un venture capitalist en California, que bueno, el futuro ya ha llegado. El tema es cómo distribuirlo en una manera equitativa. La data es como la materia prima de la inteligencia artificial. Y mucha de esa data es personal, que las empresas de Big Tech están captando a través de sus plataformas y servicios gratis. Pero ¿cuál debe ser la balanza ideal entre privacidad de datos a un lado y acceso a estos datos para la innovación por las empresas a otro lado? Magnífica pregunta. Lo primero de todo es, la privacidad de los datos es fundamental, yo diría un derecho fundamental de cada uno de estos como personas o como empresas. Muchas veces, yo a mis hijos les digo, me dicen, mira qué aplicación estoy utilizando. Y digo, ¿cuánto pagas por ella? Me dice, no, es gratis. Digo, no es gratis. Me dice, ¿cómo que no es gratis? Te prometo que no pago nada. Digo, pues entonces el producto lo eres tú. Nadie regala las cosas por el hecho de regalarlas. Es decir, tú estás utilizando una aplicación y no estás pagando por ella, hay un modelo económico detrás. Bien sea porque te están poniendo publicidad o bien sea porque están utilizando los datos que tú has dejado que se utilicen. Y no hay nada ilegal en ello porque vamos a partir de la base de todo lo que voy a contar, parte de que todo es legal. Es decir, el modelo económico es claro.
Oiga, ¿usted acepta utilizar en estos términos este tipo de juego o esto? Sí. Bueno, pues a partir de ese momento hay una serie de, seguramente, letras pequeñas que no hemos leído, o si hemos leído lo hemos autorizado. Entonces, es muy importante que seamos honestos cada uno de nosotros como empresarios en cuál es nuestro modelo económico. Os voy a contar, por ejemplo, la decisión que tomó Microsoft. Nosotros como compañía, hace años nos pasó algo muy duro, y es que de repente un competidor decidió regalar el sistema operativo. Y nosotros lo vendíamos. De hecho, lo vendemos para los PCs. Entonces, alguien lo regalaba y nosotros no. Entonces decidimos bajar el precio, pero bueno, aún así no éramos muy rentables. Y cuando volvimos a intentar negociar para hacerlo de esta manera o de otra manera, la otra empresa decidió no solamente regalarlo, sino pagarle y decir, mira, cada vez que lo pongas te pago. Pero fijaros, esto que nos estamos riendo, los quebraderos de cabeza que te pueden llegar a dar cuando en tu core business alguien es capaz de monetizar lo que tú haces cobrando con otro modelo económico. Entonces, imaginaros un debate interno de decir, oye, ¿y si lo damos gratis todo y empezamos a utilizar la información que pasa por Windows o por Office? Y decidimos no hacerlo. Decidimos estratégicamente ser una compañía que se va a posicionar una compañía como plataforma y no una compañía de datos. Somos una compañía que lo que estamos ofreciendo es las plataformas tecnológicas para que vosotros manejéis los datos. Ahora, vosotros vais a tener que saber muy bien cómo hacer con esos datos. Es decir, nosotros tenemos una nube donde nosotros no nos corresponden los datos. Nosotros, y con todos mis respetos, porque sé que hay un representante del gobierno americano, de la embajada, nosotros hemos denunciado al gobierno americano cuando nos ha pedido datos que creemos que no le corresponden y nos hemos enfrentado. Tenemos magnífica relación, obviamente, pero hemos creído que tenemos que defender esa privacidad de los datos. En Europa, como sabéis, se ha aprobado lo que se llama GDPR, que es una nueva ley o regulación sobre los datos. Y en Brasil, por ejemplo, ya han decidido aplicarla también. Y nosotros creemos que esto es un poco el principio de lo que se va a ver en cómo esos datos se van a tratar. Entonces, por ser muy claro, desde Microsoft nosotros no tenemos propiedad de los datos. Es decir, todo lo que hay en nuestra nube, la inteligencia artificial, nosotros lo que damos es la tecnología para que vosotros, las empresas, las puedan usar. Ahora bien, nosotros sí asesoramos y nuestra tecnología a nivel mundial, de hecho, cumple la regulación GDPR, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Por tanto, para nosotros es muy importante ese punto. Bueno, la próxima pregunta es, ¿cuáles son las preocupaciones principales de la industria en la adaptación de la inteligencia artificial y cómo hacemos frente a esas preocupaciones? El mayor debate que hubo en Davos este año fue precisamente cómo vamos a habilitar a la fuerza laboral esta transformación digital. Es decir, no existe ninguna duda de que esta revolución industrial se va a producir, se está produciendo y que nos estamos transformando de forma digital a una velocidad muy rápida. Y por tanto, uno de los grandes debates que existen hoy es entender o ser capaces de analizar o predecir cuántos puestos de trabajo van a ser distintos en los próximos años. Hay estudios que dicen que el 50% de los trabajos que existirán en 20 años no existen hoy. Hay otros más agresivos que dicen que el 70% no existen hoy. Lo que es evidente es que van a cambiar muchos. ¿Cómo preparamos a la fuerza laboral hoy para ese futuro? Ese es uno de los grandes retos. Me preocupa menos a los jóvenes. Me preocupa mucho menos a la gente que está estudiando hoy en los colegios, en las universidades. Nuevamente, son nativos digitales que están ya preparándose para ese futuro. Pero, ¿cómo capacitamos a la fuerza laboral? Ese es uno de los mayores debates que hay. Y obviamente has hablado del segundo, que creo que también ocupa mucho la atención y que estamos invirtiendo mucho, que es la privacidad, y el tercero, la seguridad de los datos. Eso realmente son, desde el punto de vista de preocupaciones estratégicas, las más importantes. Desde el punto de vista de que esto realmente tenga éxito, es decir, ¿cómo podemos asegurarnos que tiene éxito mi empresa? Esta mañana en el desayuno estaba con varios presidentes de compañías y les dije, vosotros sois el problema. Muchas veces voy a un consejo de administración y me dice, ¿cuál es el mayor inhibidor? Me dice el chairman of the board, que tenemos. Digo, yo creo que es usted, con este consejo y el comité de dirección.
Porque lo que no podemos pretender es que nuestra empresa se vaya a transformar sin que nos transformemos nosotros. Entonces es fundamental que la cabeza de la empresa con el comité de dirección sea el primero y liderando con el ejemplo en la transformación. Porque si yo sigo haciendo lo mismo y el comité de dirección sigue haciendo lo mismo, por mucho que digamos que vamos para allá, nadie se va a mover. Y es incómodo, ese change management es incómodo. Bueno, hay tiempo para una pregunta más. Hubo varias preguntas más o menos en este sentido de ¿qué hacemos cuando la inteligencia artificial es más inteligente que nosotros? ¿En qué tipo de mundo vamos a vivir? Iba a hacer una broma. Fue una pregunta inevitable, ¿no? Hombre, por supuesto. Vamos a ver. Como decía antes, realmente la inteligencia artificial tiene que ser algo... El procesamiento que existe detrás. Pensemos en lo siguiente. Imaginemos que lo que queremos es ser capaces de hacer una multiplicación que es 1587 por 1.243.000. Si a alguien le molesta que una máquina sea capaz de hacerlo más rápido que nosotros, tenemos un problema. Es decir, el tiempo de respuesta y la capacidad de computación para ser capaz de darnos datos más precisos, reales, es algo fundamental que ya hace años venimos con ello. Y es muy importante que seamos capaces de utilizar eso. Yo lo que tengo que ser capaz es utilizar esa inteligencia artificial y crear los algoritmos que van a permitirme a mí tomar mejores decisiones, ser capaz de predecir un futuro mejor, ser capaces de analizar los datos de una forma que me den mejores servicios. Los algoritmos los vamos a crear nosotros. Obviamente la inteligencia artificial va a ser capaz cada vez más de ayudarme también a crear algunos de los algoritmos, pero voy a determinar yo cuáles van a ser. ¿Qué es lo que yo quiero analizar? Yo muchas veces a empresarios me dicen, César, entonces yo muevo todo esto al mundo de la nube y os encargáis de todo vosotros. Y yo, no. Usted se encargará de su negocio, yo me encargo de manejarle por detrás la infraestructura y los datos. Y si me permite, yo le daré una recomendación. Los analistas de datos deberían de ser suyos. Los científicos de datos deben ser suyos, que entiendan su negocio. Y no solamente científicos o ingenieros, economistas también, que entiendan exactamente qué quieren hacer con esos datos. Y los algoritmos para poder crear nuevas prácticas deberían de surgir de su conocimiento de negocio, porque yo no lo tengo. Yo le puedo dar la plataforma. Por tanto, ¿qué duda cabe? Que hay cosas, es decir, y por ir a algo más concreto, hay cosas, es decir, los trabajos repetitivos que se pueden de alguna manera hacerse repetitivos y por tanto monitorizar, etcétera, etcétera, pueden tender a desaparecer. Y esos trabajos habitualmente son los peor remunerados. ¿Cómo podemos conseguir que ahí podamos hacer ese cambio? Es decir, que podamos formar a esa gente para que nos pueda ayudar en ese proceso a crear mejores calidades y en ese proceso a poder aprender de forma conjunta. Por tanto, no es un tema de quién va a ser más inteligente. Al final nosotros somos los que vamos a crear esa inteligencia artificial y seremos nosotros los que vayamos determinando cómo hacia dónde va. Y por cierto, hay algo muy importante, que es la ética en esa inteligencia artificial. Nosotros hemos creado un comité de ética, que es un dato muy importante, y es, no todo vale, y por tanto cuando tenemos científicos nuestros o ingenieros pensando en soluciones o en algo que nos pueda ayudar y queremos crear e invertir en esa inteligencia artificial, tiene que pasar por un comité nuestro de ética, donde de hecho el presidente lo preside, para entender si eso realmente va a ayudar a la sociedad o no va a ayudar a la sociedad. Bueno, un aplauso para nuestro orador invitado, César Cernuda. Gracias por compartir su visión del futuro de la inteligencia artificial y la innovación. Gracias a Microsoft Dominicana para llevar a su presidente de América Latina de Microsoft aquí con nosotros, y gracias a todos ustedes por su participación. Muy buenas tardes.